Tengo bastantes campeonatos mundiales, ya demostré ¿Cuántos son? 24. Ay, Jesús. Primer lugar, no para demostrar que soy la mejor, porque yo siempre siento que hay alguien mejor que tú y que tú tienes tus momentos y tus etapas. Estúdialo, no solamente cópialo. Claro. Los traumas de esa persona, como pisa, como baila, qué maestro tuvo, qué le faltó, y más o menos sé cómo se va a desarrollar la coreografía. Te lo juro, esto es delante de los ojos de Dios. Yo hubiese escogido todas esas disciplinas, y si tengo el apoyo de mi familia económicamente o lo que sea, pues ahí a darle. Pero yo siempre de chiquitica yo sabía que yo iba lo que yo quería hacer, o cantante, porque antes cantaba, o bailarina. Como cubana, ¿cuán difícil es dejar el mundo así? Ay, me voy a llorar. Uno hace las cosas, ya sea positiva o negativamente, pensando que nadie te está mirando, y es que nunca sabes quién puede estar observándote. Que no porque tú digas yo soy creyente ya tú eres una persona buena. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Diamond Talks. Dicen muy bien que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Y como yo soy boricua, ¿por qué no traer a alguien que represente la parte de Cuba? Así que, sin darle más vuelta a esto, como usted vio en la tapa de este video, tenemos hoy en Diamond Talks a Alien Ramírez. ¡Eso, amiga! Ay, qué rico Como estar te aquí. dije cuando te vi la última vez, o cuando te vi ahora que te pude saludar, el último bracito que te di ya se me había agotado. Hace tiempo que no te veía. Ah, cierto, muy cierto. Dios Bueno, mío. no, yo te sigo en las redes sociales y veo siempre todas tus actividades, en Facebook, Instagram, pero así de tenerte y sentir tu calor, Ay, realmente yo es algo sé. especial. Desde la última vez que jugamos juntas, no te Exacto, veías y sí, eso van sí. en varios años. Pero como ya tengo tu atención y ya sé que estás pendiente aquí, no olvides suscribirte, darle like, comparte. Ya ves que este proyecto es puramente pues para ustedes y lo hacemos con mucho cariño y me ayudas, no solamente si das un super chat, un super sticker, pero también compartiendo y dándole like a este video. Pero seguimos porque esto está picante, pique se extiende. Alguien, Cuba. ¿Todavía estás en Cuba? Bueno, mira, yo tengo familia en Cuba Sí, yo sé. y como vivo en Miami ahorita, pues voy mucho a Cuba. La verdad que es que Cuba tiene una situación que no hay de nada, entonces tengo que estar llevando supplies para la familia, para la gente de la iglesia, y Ay, entonces siempre estoy yendo. Casi todos los meses voy, la verdad. una vez al Entonces, mes. sí. Antes de la pandemia estaba viviendo en Cuba y estaba saliendo a trabajar desde Cuba. Oh, Pero luego wow. entonces los vuelos se pusieron un poquito caros, demás y demás. Entonces me tocó Sí, regresarme y salir más como de punto de partida desde Miami. sí, yo sé. Yo entiendo esa parte porque me tocó igual también. Cuando me tocó, tuve que mudarme, pues porque de Puerto Rico era muy caro que me volaran. Sí. Entonces, la pregunta de los 64,000 centavos, yo sé que te volviste mamá, no hace tanto tiempo. Esa es un poco también la razón de por qué. Sí, también, bueno, mi familia como está en Cuba, ellos me ayudan muchísimo con la bebé. La verdad que no podría seguir la carrera si no tengo el apoyo de la gente, especialmente de mi familia. Entonces, como todavía no ha empezado la escuela la niña, pues ellos me Ok. le tiran un vistacito por ella. Ay, Dios mío. El nombre para que la gente que no la conozca. Su nombre es mi nombre al revés, Neila, Ah, ok. y el segundo nombre Laila. Oh, wow, wow. De verdad que es difícil cuando tenemos hijos. Sí, es que Los sí, tiempos, sí, la logística. Porque no es nada más que agarras una maleta, echas todas tus cosas y te vas. No, ahora tengo que buscar la niña, con quién se quede, quién dejar la... todo listo Sí. para ella también, sí, la verdad que sí. Ay, Te Dios vuelves mío. más, ¿cómo se dice? Más maga uno. Ay, Dios mío. Alien, tú eres una de mis bailarinas favoritas de social. Wow. No solamente de competencia, pero una de las que yo puedo sacar así que yo digo, wow. Esta mujer ha tenido, para que usted sepa, porque hice mi asignación completa. Tiene videos con miles de reproducciones, perdón, con los bailarines más famosos. Fernando Sosa, Oliver Pineda, Rodrigo Cortázar, Francisco Vázquez, Alex de Silva, Cristian Oviedo. Tú tienes videos con todos. Terry, ¿cuál es el... ¿Cuál es el favorito? Ay, Se- Dios mío, la pregunta del millón. Porque hay Mira uno, como hay gente puede que ser me gente muy pregunta, buena, pero yo sé que a veces uno tiene una conexión especial con alguien. ¿Cuál es? uy, mira, acaban de preguntarme una persona de Europa, un señor, la misma pregunta. Entonces yo les digo a ellos que eso realmente, yo me lo gozo todo, la verdad. O Y se le sea, ve. y también depende mucho de las energías y de los momentos. Por ejemplo, con algunos de ellos he tenido, bueno, todos he tenido varias veces bailando, no solamente una ocasión.
y siento la energía diferente dependiendo de la canción que esté tocando, Claro. del espacio que tengamos, incluso hasta de la ropa que uno trae. Entonces la realidad es difícil. Para mí todos tienen como su esencia, tienen algo especial que aporta y bueno, yo me lo gozo todo. Yo agarro lo que ellos me ofrecen y de eso pues entonces me crezco yo. No, pero es que tú tienes un sabor y una musicalidad que ya mismo vamos a hablar de eso también. ¿Ves? Ahora, todo el mundo desea saber qué has estado haciendo estos últimos años. Vamos, échame el chismecito, coge. Bueno, mira, después que tuve la niña, bueno, antes de tener la niña, cuando ya salí embarazada, decidí retirarme de la competencia porque sabía que Sí, para el trabajo, para la familia y demás, y también la exigencia disciplinaria que conlleva la competencia, más tantos años compitiendo y también estando juzgada por jueces sí. que son ¿cómo se puede decir? Colegas míos también que me están mirando en la tarima todo el tiempo. Yo digo, ¿cómo yo puedo estar siempre sorprendiéndolo? Porque realmente ellos están comparando mi trabajo de hoy con los pasados. Y ha sido un poco difícil. Yo dije, bueno, mira, creo que es el momento de retirarme con honores. No quiero perder un ejemplo o no tener Retírate el en alta. tiempo exactamente y retirarme cuando realmente ya yo sienta que no tengo la fuerza o no estoy haciendo un buen trabajo. Entonces yo dije, tengo bastantes campeonatos mundiales, ya ¿Cuántos demostré son? 24. Ay, Jesús. Primer lugar, Para usted que tiene dos y se cree que vio usted ve. primero, segundo y tercero 56. Amiga. Sí, porque recuerdas que también yo competía en muchas divisiones que antes no Sí. se estilaba. Ahora sí vemos Ujú. que los bailarines están abarcando y aprovechando la inversión que hacen, porque es una inversión Sí, también. sí. Este, y bueno, lo hacía porque realmente sentía como, no para demostrar que soy la mejor, porque yo siempre siento que hay alguien mejor que tú y que tú tienes tus momentos y tus etapas y tienes que aprovecharlas. Entonces yo dije, yo lo que quiero hacer es para mí, especialmente también para mi país. En Cuba tenemos mucho talento, sabemos que muchas de las cosas nacieron en Cuba o se desarrollaron en Cuba, esa fusión española con africana, y de ahí se evolucionó en Cuba y todavía se sigue evolucionando más fuera de Cuba, pero realmente no es una modalidad que realmente la gente lo expone en competencia, ya sea que el cubano no puede venir aquí por la Sí. cuestión económica y también política, y Política. los europeos pues tienen su mundo allá y la parte de la competencia, ese estrés no les interesa. Entonces yo ¿De dije, verdad? ¿cómo yo puedo representar a mi país? Tú sabes, representar que los cubanos no solamente sabemos lo cubano, sino también que podemos hacer otros estilos. Entonces no solamente era para mí como demostrar yo soy la mejor, era una parte espiritual también, tú sabes. La parte también que yo empecé con gimnasia y ballet y todo eso, para el ballet tú te preparas para las audiciones, para la gimnasia te preparas para una competencia, entonces tienes una disciplina ya de competencia de anteriormente. Entonces, por eso para mí se me hacía muy fácil en cuestión disciplinaria porque me ayudaba a empujar mis límites. Más sin embargo, cuando hacía solamente show, cosa que casi siempre las mismas rutinas de competencia las hacía para los shows. Ok. Pero sí sentía que cuando hacía colaboraciones y hacía algo de show que no tenía esa exigencia de la competencia, no, a la gente le gusta como quiera, pero yo no sentía que estaba brillando cien por Sí, ciento. trabajaban lo Es más. muy curioso porque hay coreografías de competencia que yo siento que son espectaculares que no tienen el mismo impacto de views y de como la gente no lo comparte tanto como un show, por ejemplo, con Franklin Díaz, que fue un social, casi una improvisación Sí. social y de ahí salió un show y la gente a veces le impactó más eso. O con Rodrigo, o tú sabes, cosas que fueron como colaboraciones. O un social incluso tiene más impacto a veces que la misma. Porque siento que la gente quiere buscar conexión y cuando tú haces competencia o rutina, tú planeas lo que tú quieres. Mientras que tú lo haces socialmente, es tu naturalidad Sí. lo que sale en ese momento. Tu expresión en el momento que nunca va a ser la misma porque no es planeada. Creo que por eso siento que hay gente que me dice, no, tu competencia, otros me dicen, no, tu social. La verdad que no sé para dónde agarrar, pero bueno, hay que tirarle a todas las piedras a ver qué Sí, techos claro. rompemos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, es que eres muy versátil y eso era parte también de lo que más adelante vamos a estar cubriendo, pero con algo que me acabas de decir que mucha gente tal vez no sabe, no sabía que venías del mundo de la gimnasia. Entonces eso Ah, me da más luz de por qué veo las cosas que veo. exacto, y las cosas de cabaret, porque soy campeona de salsa, Sí, salsa y lo sé. bachata cabaret. Entonces, Sí, ¿qué sí. le dirías
pues estas niñas que están empezando, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de comenzar a lo mejor tal vez desde el punto de vista de la gimnasia y el ballet, que obviamente debería ser parte también de la formación si usted quiere hacer pues una carrera profesional y pues con el pie derecho. ¿Qué le dirige a esas niñas? ¿Qué sugerencias? Bueno, mira, yo siento que entre más tú conozcas, más oportunidades vas a tener. En Cuba yo estudié en una academia para ser maestra. Entonces, la parte esa metodológica es una cosa que también mucha gente dice, no, que tú, me encanta, tú como maestra de otro, La no como el pedagogía, social. claro. No, entonces yo siento que un paquete completo puede abrirte mucho más puertas. Y por supuesto, cuando tú tienes ya una técnica y una disciplina, puedes evitarte bastante lesiones que Claro. te pueden llevar a cabo de que te corten tus sueños. Entonces, yo siempre recomiendo que, por supuesto, las bases del ballet, si vas a hacer cabaret, ya sea de gimnasia o de cheerleader, o lo que vayas a hacer, estúdialo, no solamente cópialo. Claro. Hace una inversión, pero esa inversión tú le puedes sacar provecho en el futuro. Sí. Para ti, para verte bien, para evitar lesiones y también para tú poder impartirla luego a otras personas. Y por ejemplo, ahora soy jueza y yo solamente de mirar 15 segundos una rutina, Ya ya yo sabes. sé más o menos por la pedagogía que tengo los traumas de esa persona, cómo Ujú. pisa, cómo baila, qué maestro tuvo, qué le faltó. Y más o menos sé cómo se va a desarrollar la coreografía. Entonces me ayuda mucho también para ser mentora y ser coach. Claro. O sea, todo lo que yo hice en el pasado me ayuda muchísimo en el futuro. Y es lo que yo trato de decirle a los chicos, que entre más se preparen ahora que no tienen tantas responsabilidades, que no tienen familia, en sentido de que no tienen un Claro, esposo, un hijo. unos hijos, que los padres se lo dan todo. Y si los padres los apoyan, ¿qué más? O sea, ahí lo tienes pues todo. Hoy con el mundo de los congresos, con tanta información, aprovechar. No era como Yo te cuando digo nosotros algo. empezamos. Yo tuve una buena infancia, pero si me ponen a escoger entre estudiar en mi infancia y aprovechar todas las oportunidades que los chicos tienen hoy y jugar con una muñeca, te lo juro, esto es delante de los ojos de Dios. Yo hubiese escogido todas esas disciplinas y si tengo el apoyo de mi familia económicamente o lo que sea, pues ahí a darle. Porque si ya sabes, ¿no? Que dónde vas a terminar, lo que pasa es que cuando niño uno no lo Claro, lo sabe. sabemos. Y si no tienes una persona que te lo indique o esa intuición que la gente te lo esté recalcando, que tienes ese talento, pues es difícil. Sí. Pero yo siempre de chiquitica yo sabía que lo que yo quería hacer. Oh, O wow. cantante, porque antes cantaba, Ajá. o bailarina. Ok. O sea que entonces cuando usted ve a esta señora juzgando ahí, pues ya usted sabe que es una persona que no solamente tiene conocimiento, sino que la expertise y los años pues, de experiencia. Como cubana, ¿cuán difícil es viajar el mundo así? Porque yo sé que a lo mejor todos nosotros tenemos otra realidad. Ves, a lo mejor tener una situación política distinta, pero explícanos tú, porque yo quiero saber de ti. Bueno, mira, ser cubana me ha abierto muchas puertas. Primero, empezando por la educación que fue de gratis. Eso te lo tengo que agradecer siempre. El 80% de mi conocimiento lo obtuve de las escuelas cubanas y no tuve que pagar ni un peso. Por eso cuando yo voy allá, yo trato de hacer clases de gratis, hacer cosas para la comunidad, para devolver Devolver, sí, lo claro. que me dieron. Eso es uno. Y por ser cubana, sabes que por los temas políticos aquí en Estados Unidos te dan también ayudas, te dan... Ok. O sea, he tenido muchísimas bendiciones de tanto de un gobierno como del otro. Porque aquí me dieron papeles, entré con visa. A los 5 años me hice ciudadana porque estaba todo limpio, todo bien. Y No es sí, como cuando era ahora el residente, reguero que, ¿verdad? Perdón, pero... sí, cuando era residente sí pasaba trabajo porque me pedían visa para todos los lugares. Entonces, a veces Mm, no podía hacer los trabajos porque, un ejemplo, un fin de semana se empataba con otro, me pedían visa y mientras se procesaba ya llegaba tarde la visa y perdía los trabajos. Entonces, yo ouch. dije, apenas yo me pueda hacer ciudadana americana, yo lo voy a hacer. Entonces, hoy por hoy tengo la dicha de que es fácil porque tengo las dos ciudadanías, la cubana y la americana. Pero sí, aunque tuve mucha suerte, como digo, y muchas bendiciones, sí en un tiempo, aunque era residente americana, al tener el pasaporte cubano, me pegaban lío para donde quiera. Oh, wow. Sí. Mira, tú has viajado el mundo y me atrevo sí decirlo, y vamos a hablar ya mismo de eso, pero siempre pasan mil cosas, la gente te ve tan seria, tan callada. Cuéntale algo, cuéntame un chismecito, algo que haya pasado, vamos. Cosas que han pasado graciosas. Bueno, graciosa es que mucha gente no piensa que yo soy cubana, Adiós, ¿por porque qué? cree que la gente cubana es como tú, de ese color.
Y tú Ok. vas a Cuba y hay más blanco que otra Y cosa. rubio, yo Y sé. rubio, mi esposo parece italiano, yo parezco asiática. Entonces hay una amalgama en una isla, podríamos decir tan pequeña, tú puedes encontrar todas las razas del mundo en Cuba. O sea, es un país súper variado en cuanto esa etnia, ¿no? Porque tenemos mucha Sí, hay influencia de europea, todo. africana, de todo. Árabe, china, Es como en asiática, Puerto Rico sí. también, tú vas y ves Exactamente, un de montón de todo. color y hay de todas las crayolas. Exactamente. Entonces, otra cosa es el acento. Yo nunca tuve un acento Ah, marcado. ok. Mi familia son cristianos, entonces hablamos muy apropiadamente, no decimos slams, no Sí, decimos sí, sí. dichos, ¿me entiendes? Entonces nunca, ni desde Cuba nunca dije hacer que volar, nada de Ok. eso. Entonces la gente dice, pero es que esta no parece ni cómo habla, ni el Ni cómo se color, ve. solamente cuando baila, y no estoy bailando todo el tiempo. Ok. Entonces es algo gracioso, eso es uno. Lo otro es ahora yo me hice un trabajo de tatuaje en la espalda, Ah, pero sí. antes tenía como en la parte de este omóplato, tenía Ajá. un tatuajito. La gente venía a mí y me decía que tú eres Alien Ramírez, tú no pareces Alien Ramírez. Y me hacían así para ver si yo tenía el tatuaje, para ¿Cómo? identificarme porque no me creían que yo era Te Alien empezaban a Ramírez. rebuscar y a quitarte la ropa, ¿verdad? Casi. Dice, no, pero es que tú eres muy chiquita, tú te ves muy flaca ahora. En el escenario tú te ves grandísima, tú te ves con tremendo mujerón, tremendo cuerpo. Y bueno, esas Dice, son pero cosas soy yo. graciosas, ¿no? De que la gente no puede asociar, ¿sabes? No, o sea, una personalidad de cómo soy yo como persona a cómo me veo en el escenario. Mucha gente también cree que por la manera en que bailo, a veces que hay piezas que son fuertes, que soy arrogante, tú sabes. Y, no, qué amor tú eres, tú pareces una otra cosa en el Pero yo escenario. le puedo decir a usted que si hay alguien con una aura linda, es esta amiga que yo tengo. Ay, muchas Porque te voy a gracias. decir algo, yo nunca te he visto enojada, nunca, y te conozco hace años que tú Es muy difícil que me sabes que veas sí. enojada, la verdad. Pero saliendo de ahí y entrando en esa misma línea, yo recuerdo algo que yo le mencioné en otros podcasts aquí, porque yo he hablado de ti, pero muy bien. Wow, Mira, gracias. algo que tú hiciste que todavía lo tengo marcado. Yo estoy entrevistando en las mundiales, en el World Cup. ¿Te acuerdas de ese año que estuve entrevistando? Ujú. Y yo observé algo que tú hiciste que nunca había visto a nadie hacer. Y eso me marcó de una manera Wow, que yo qué lo doy intriga como ahora. ejemplo. Ajá, pues usted quédese aquí. Y como se va a quedar para el chismecito hasta que le voy a contar, no se olvide suscribirse, darle like, compartir. Pero tú hiciste algo que a mí me llamó la atención, pero de sobremanera. Tú bailaste de primera, siendo la campeona. Y tú esperaste a toda la que bajó en esa categoría y le diste agua y la abrazaste cuando bajó de la tarima. Y eso Wow. nunca yo lo había visto a mí. Yo te lo digo y hasta me da emoción porque eso me habla del nivel. Ay, me voy a ¡Ay! llorar. Eso me habla del nivel no solamente de madurez, de empatía, de gente, porque eso Mm. debería haber más gente así. Entonces yo lo mencioné en un podcast anterior cuando estábamos hablando de humildad y de gente de corazón limpio. Y entonces, pero en una competencia, tú llevar a tu contrincante, que es la persona que está compitiendo contigo, pero no se te olvidó. Mira, me hace llorar. Ay, mira, hay una servilletita por ahí, dame una servilletita a alguien que está. Porque eso fue algo que para mí fue no solamente especial, pero me marcó. Porque no podemos olvidar, ay, mira, la hice llorar, pero esa no es la idea que me llores, mi amor. La idea es que Gracias. reconocerte las cosas que has hecho, que a lo mejor han marcado la vida de otra gente y que tú a lo mejor lo hiciste muy naturalmente y que no fue premeditado, sino que lo hiciste y yo lo observé. Y yo Hay siempre lo doy. hay una canción cubana Ay, del mi grupo, amiga, perdón, te hice no, está llorar. bien, del grupo de Andén que se llama Siempre hay un ojo que te ve. Y es verdad, ¿eh? Sí, pero es Uno que no piensa, o sea, uno hace las cosas, ya sea positivo o negativamente, pensando que nadie te está mirando. Y es que nunca sabes quién puede estar observándote. pero me marcó en una manera tan linda, porque me diste una pescosa de cariño de lo que debe pasar. Y yo como soy muy observadora, yo decía, qué corazón él estamos. Yo estoy acá, así, tú sabes, con mi micrófono tranquila en otro lado, porque te observé y tú calladamente ibas y buscabas tu conito de agua y esperabas ahí tranquilita. Te pudiste haber ido a relajarte, a quitarte el calzado, a esperar los resultados, lo que fuera. Y tú esperaste la división completa, una tras una. Es que esa era una división en ese momento que era un poco nueva, había muchas competidoras y sé, como soy competidora y sé en ese momento lo que se siente, Sí, estar pero allí parado en una tarima claro. solo. Pero lo que pasa fue que ese cariño y esa humildad con la que fuiste tú siendo la campeona,
y dirigirte a todas ellas y animarlas y como que darle esa bienvenida al ámbito de competencia y ser tan friendly cuando vemos tanta cosa. O sea que si usted, que tiene 3 campeonatos, 3, y se cree mucho, usted debería tomar un poquitito de lo que esta señora que tengo aquí al frente Ay, de mí amor. hace. Entonces, ¿qué pasa? Al tú decirme, no es que vengo de la religión, entonces eso me dice mucho más. O sea, Sí, yo pienso que eso lo estaba hablando con una amiga de Serbia y me decía que ella era atea, que no creía, ¿no? Yo le decía, no, no fíjate. hay problema, yo no me opongo, ni te voy a dejar de un ejemplo de seguir, de ser tu amiga porque tú no seas creyente, cada cual, mientras sea buena persona, porque Sí. yo conozco creyentes que son terribles como personas, están en el proceso, tú sabes, de ese cambio. O sea, que no porque tú digas yo soy creyente, ya tú eres una persona buena. Una de las cosas, te digo algo, que es un reto para mí, es tratar de ser mejor persona cuando las personas no se lo merecen. Y eso para mí ha sido, estoy en ese proceso, tú sabes. Hay algo que dice, en algún momento por ahí lo leí, decía, quiéreme cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Exacto. Entonces, pues eso me iba a la próxima pregunta, Ay. porque estoy ligando, ¿verdad? Porque voy así haciendo como tejiendo, porque la realidad es que te preguntaba, y la pregunta es, ¿cómo en este mundo del baile es a veces fuerte? Y tú lo sabes. Sí, muy ¿Cómo te fuerte. mantienes así de pura y linda cuando a veces lo que recibimos de la gente no es tan lindo? Sí, bueno, hay muchas personas en este ámbito. El SIN se renueva cada 5 años, como que muta. Cíclico, sí. Entonces hay gente nueva que no conoce quién es Alien Ramírez y a veces no me han dado ese honor o respeto que merezco, el cual siento que es un constante trabajo para mí. Yo no voy a vivir de mi pasado, tengo que mantener, como tú decías, como en el presente, para que la gente te respete. Por eso que todavía me mantengo en el escenario, hago mis shows y trato de aportar, ¿no?, a la comunidad. No solamente estar en la parte de la mesa de los jueces, sino también exponer para que los competidores pues tengan una imagen de quién es Sí. Alien Ramírez. Me ha tocado también trabajar en las redes sociales, cosa que no me agrada mucho porque siento que estoy perdiendo mi tiempo, pero es necesario para que la gente nueva conozca. He tenido que Haciendo postear estos cosas podcasts. viejas, exactamente, posteando cosas viejas para que la gente dice, ay, Sí. muchos estudiantes nuevos me han dicho, maestra, yo sabía que usted era buena, yo la veía, pero no sabía que usted hacía bachata, que usted hacía todo kizomba, que usted hacía cabaret, que usted hacía, ahora la admiro más. Entonces es muy importante, creo que la historia es muy importante cuando el pasado tú lo conoces. A los chicos yo le digo, si tú vas a competir, estúdiate a los jueces también, para que sepas qué producto vas a presentarles a ellos, para que lo puedas a ellos también sorprender. Entonces, mucha gente que compite ni saben quién es Alien Ramírez, ni saben quién es Tamara o esto o lo otro. Entonces, es un proceso también de estrategia para competir y saber quiénes son el maestro que está dando clase, que va a enseñar, para que tú puedas ¿Qué en un música le congreso, gusta para llevar a lo mejor una pieza que lo pueda poner exactamente, a... o por ejemplo en los congresos, qué talleristas hay o qué maestros hay, qué va a enseñar este maestro, déjame buscarlo, a ver si tiene algo que me va a aportar a mí, para estratégicamente, si yo estoy pagando por algo, saber a dónde me voy a Maximizar, meter claro. exactamente. O sea, es una parte de estrategia, cosa que todavía los chicos no tienen o porque no tienen una persona que, Un aparte de ser mentor, maestro, sí. es un mentor, o los papás o ellos mismos que hacen pues la tarea. Sí. Entonces sí, es un trabajo constante, tanto en las redes como trata de hacer los talleres buenísimos, los shows también buenísimos, el social, mantener un poco todo eso para pues que mantenerme en el nivel que estoy, que Sí. estaba y no bajarle. Sí. Tú me estás haciendo bien fácil esta entrevista porque ya me la está hilando, mira, eso va así. Poquito a poco. Me dijiste y pues estoy ahora retomando y voy a cambiar el orden de las preguntas porque me estás ayudando muchísimo. Mira, no se olvide suscribirse porque voy a ir con la chancleta a darle 4 chancletazos. Pero estabas hablando de bachata porque tú haces un montón de cosas, salsa, bachata, pero yo me di la tarea de buscar para atrás videitos pues un poquito más, ¿verdad? Para hacer la asignación y revisité la rutina de bachata que hiciste con Cristian Oviedo. La vi como si la estuviera viendo por primera vez, ya la había visto, obviamente, la habíamos visto, pero la noté, y no sé si estás de acuerdo conmigo, tan vigente que podría competir hoy y ganar. Sí. Entonces me hizo replantearme, ¿será que es falta de creatividad de los niños nuevos o que ustedes estaban adelantados a sus tiempos?
Ahí va la cosa. Ajá. Ajá. Bueno, yo cuando coreografiaba trataba de hacer los coreografías que me sirvieran para la competencia, porque sabes que hay coreografías que son de Ujú. competencia, otras que no. Y también de show, porque no tenía tiempo, como viajaba, de Sí. hacer una rutina para competencia y otra para show. Y siempre trataba de que fuera un hit, y los hits y los clásicos no mueren. Yo dije, Claro. todas las rutinas tienen que ser buenas y tienen que ser completas en un sentido coreográfico, donde pueda aportarle también, no solamente lo que queremos nosotros, que es ganar, sino también al espectador y a los estudiantes que vienen detrás. Entonces nosotros hemos marcado muchas tendencias en muchas cosas, en la bachata con Cristian, Y aquí el en el vestuario estaba cabaret con Grizzly, con Alex da Silva también increíble. en la salsa cabaret, que en su tiempo los básicos, el crossbody que él hacía, las cosas del estilo, Sí, los giros sí. que luego se han ido revolucionando, Claro. ya, igual que los mismos trucos, algunos trucos que lo hemos tomado también nosotros, clases de hustle, con Billy y le dimos nuestro twist y vemos como todavía hay muchas personas que tratan de Sí. hacer lo mismo que hacía Billy con otro twist diferente. Entonces el solista también, tratamos siempre, para mí, yo quiero marcar la diferencia, no de una manera negativa, Y lo has hecho. ni tampoco con arrogancia, sino más bien aportar a mi comunidad y No, lo has representar hecho. mi país de la mejor manera posible, menos el color que no lo tengo, pero bueno, Adiós, pero el mira. sabor Pero trato. entonces, ¿salsera o bachatera? ¿Qué prefieres? ¿La salsa o la bachata? Uh, Uy, ahora sí. Ta, 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 tan. bueno, mira, siento que cuando tú eres un buen salsero, como en la salsa es una plataforma básica para los demás ritmos, ¿ya? Siento que si eres un buen salsero, puedes hacer un buen bachatero. Y muchos de los grandes Ajá. bachateros eran salseros. Ajá, sí lo sé. Entonces, pienso que es más fácil cuando eres un buen salsero poder aprender otros estilos que cuando solamente eres bachatero y tratas de aprender otros estilos. Sí. Ok, yo sé que hay una pintura muy famosa. ¿Usted puede creer, si yo le voy a decir a usted, que esta mujer le hicieron una pintura y se vendió por $15,000? Échame ese cuento porque la gente no sabe eso. Bueno, mira, antes de eso todo empezó porque Fran, no recuerdo el apellido, él es salvadoreño, vive en Los Ángeles y es fotógrafo. Entonces iba a los eventos, especialmente de los eventos del De West Coast y ley, de las ajá. competencias, y vendía photoshoots o las mismas fotos De los de los eventos, eventos ajá. y los videos. Entonces él me dijo, oye, quiero Que es tirarte la famosa unas foto como fotos. flamenca que tiene, Exacto. claro, yo sé. Y bueno, sabes que él les puso esa foto como un ejemplo y la gente empezó a comprársela para sus estudios o para sus salas o lo que sea. Y bueno, él no me cobró por el photoshooting, entonces fue una Sí, fue como algo para atrás para él para recuperar, ¿sabes? claro, La claro. inversión que gastó conmigo en tiempo del photoshooting. Y de ahí hubo un estudiante de la India que Pero antes te habían pintado porque me acuerdo los hermanos, ¿cómo es que se llama él? Ay, los dos hermanitos que bailan juntos, hermanos, ya son grandes, Dios mío, ay, se me olvidó. Galíndez, los hermanos. Yo voy a buscar ese dato y se lo voy a poner por aquí. Pero recuerdo que ellos te pintaron también, e hicieron unas pinturas bien bonitas sí, hay varias personas que que han te han hecho pintado. sketch míos y cosas así. Incluso hubo un sketch que era de una pose con Grizzly, que solamente están las líneas. Y hubo un estudiante que me dijo, maestra, ¿puedo tomar esto y me lo voy a tatuar en el brazo? Y digo yo, pues ¿Cómo? claro, porque solamente se ve la figura, estaba bien bonita. Yo dije, mira, ya ella me lo pidió, pero me hubiese gustado hacerme ese tatuaje yo misma. Sí. Y bueno, hermosísimo. Entonces, este estudiante de la India que estaba en esa competencia haciendo de Pro-Am, compró uno de los cuadros y luego una amiga de él que es pintora, parece que él hablando de mí, ella empezó a seguirme y ella entonces una foto que es de un solista, le puso entonces unos detalles extras y ella me dijo, cuando vengas ahora a la India te voy a regalar este cuadro. Digo, yo decía, pero ¿cómo yo me lo voy a llevar para atrás? Porque Ay, está muy bendito. grande. Sí, En el avión no sé si me lo vaya a dejar. sí. Y estando entonces ella exponiendo ese cuadro, una persona de dinero, que era aficionado también, dijo, quiero ese cuadro, ¿cuánto Me me lo ven. cobra? Y ella dice,
se quedó así, dice, no, no, es que no se No vende. está a la Y él venta. dice, te doy $15,000. Digo yo, mira, aprovecha que esta es tu oportunidad. Claro. Le saqué una foto, hice copias, que las tengo chiquiticas. Ok. Y bueno, hizo una fiesta donde les puso el cuadro en una Me casa que se había me tienes que mandar comprado. esa foto para ponerla aquí cuando usted ve este video. Y lo puso en una pared de la sala, hizo una comida, tipo como para demostrar su Sí, casa, sí, sí, como como un open un house. open house, sí, exacto, con el cuadro, nos tiramos fotos y gente que era de su empresa también se tiró foto con el cuadro y Amiga, la conmigo. artisteada full. Una cosa lindísima que uno nunca sabe Lo que el lo baile te que ha puede dado, dar, mira lo para que puede allá. dar o a otras personas también, porque Claro. no solamente a mí, sino siento como tú decías que a veces una mano lava la otra, que uno Sí, sí. estamos aquí para servirnos, la verdad. Claro. Pero entonces ahora ves que tú me estás haciendo todo esto muy fácil. Estás hablando de la India. Tú des esos viajesotes hasta allá. Entonces cuéntame, porque estos últimos tiempos no te he visto tanto por acá porque es que estás haciendo tours por Siempre allá. trabajando fuera. ¿Cómo se llega ahí? O sea, Yo siento que cuando trabajas bien y tratas de no buscar, sino hacer las cosas bien, no importa si tú bailas para 3 personas, porque a veces hay gente que, ay, estoy bailando social, no le importa, estoy como, no le chilling estoy, porque exacto, exacto. no le estoy prestando atención, no estoy bailando bien, o sea. Alguien siempre te ve. Entonces, exactamente, y uno nunca sabe quién o cómo te van a llegar las oportunidades. Sí. Entonces, a veces, como te digo, uno hace un show y no le está poniendo la misma energía que cuando hace la competencia. Pero si trabajas bien y tratas de hacer lo mejor que puedes en cada ocasión como, y recibirlo como una bendición y aprovecharlo al máximo, siempre de ahí salen cosas buenas. Es una inversión espiritual. Y yo siento que eso, pues, me abrió muchas puertas a mí para poder exponer el trabajo Pero en has todos estado los en todo Oriente continentes. y casi no vienes acá porque entiendo que a lo mejor, corrígeme si a lo mejor estoy equivocada, ellos se mantienen bastante fieles con los artistas que llevan y los repiten. Yo siento que cuando a ellos les gusta algo, Ujú, y siente que tiene calidad porque en Asia es uno de los países, China especialmente, ujú, y Japón y Corea ok. son uno de los mejores países o sea, preferidos míos. Son tan nítidos en todo. Lo que van a hacer lo hacen bien. Ejemplo de Ujú. esto, una vez estaba en el aeropuerto, tenía hambre y decía, ¿qué puedo comer rápido? Porque ya iba un poquito retrasada para tomar el avión de regreso a Estados Unidos. Y me dice el promotor, lo único rápido así es porque el sushi se va a demorar, la soba, que es como unas sopas que ellos hacen, se va a Mi demorar. productor es amigo del ramen y de todo eso. A Ah, y él todas le esas cosas. encanta, sí. Había muchos turistas que querían probar eso y había una tremenda cola. Me dice el pizza, digo yo, ¿pizza en Japón? Y digo yo, bueno, tengo hambre, vamos a caerle a eso. Y fui para allá y mírame, te lo juro, ni en Italia me comí una pizza tan buena como la que me comí en el Ahí sí me sacó lo aeropuerto. cubano alguien. Vamos a darle a eso. Y fue impresionante, o sea, De verdad. todo lo que ellos vayan a hacer, todo es nítido, todo es una obra de arte. Trata de hacer las cosas a un nivel superior. Pero es que te das cuenta la limpieza, los Todo, ¿no? Y en China pulcros. igual. Entonces, ahí voy. Les gusta las cosas que tengan valor. No importa si tienen que pagar por eso mientras ellos sientan que están tomando provecho. Porque han notado que hay algunos maestros que llegan allí, le enseñan un Suzy Q, por decirlo, y quieren que les paguen, porque como sienten que no tienen ellos quizás el nivel, que los tratan como, y a ellos les gusta Sí, que los los challenge, que los challenge reten. sin que los reten. Y tú le dices, bueno, Mm, vamos a darte este Suzy Q, pero vamos a hacer un ejemplo, este Suzy Q con otro poquito de toque aquí, con un ujú. chimi o algo, y ya ellos se sienten como que tú estás ofreciendo más. Entonces, por eso las personas que tienen talento, que tienen la pasión de enseñar, que son amables con ellos también, Sí, que los tratan bien y respetuoso, respetuosos, sí. ellos le valoran La mucho eso. elegancia, sí, porque no es un país para todo el mundo. No, no, Y la tú verdad que llegaste no. para quedarte. No, y aparte también son exigentes en sentido de que, un ejemplo, ellos pagan por bailar social contigo y ahí tú tienes mujeres que quieren bailar contigo. Entonces tienes que Ujú, bailar de hombre, bailar de mujer ujú. y porque están pagando por ti. Y si quieren, un ejemplo, conversar contigo, si quieren invitarte a cenar, es casi obligado a hacerlo. Es parte de Así. la cultura. Ay, es más Menos cultural. tomar, porque yo no tomo, ¿me entiendes? Pero ya ellos planean algo para ti y como que es una deshonra para ellos que tú no aceptes. Sí, sí, sí. Entonces a veces no tienes tiempo de descansar espiritualmente.
Entonces no todo el mundo, sabes que los artistas van a un congreso, hacen 3 talleres, su show, y allí tienen la es agenda todo el llena. tiempo, exacto. Pero es que son muy, muy buenos hosts. Ellos no quieren que tú estés como olvidado, sino que te Exactamente. toman el tiempo. Sí, Es sí. uno de mis destinos. Yo lo más lejos que he ido es Egipto, pero estoy pendiente Wow, porque pero Egipto también quiero tiene lo ir para suyo. allá, porque definitivamente es como que es uno de los lugares que siento que no solamente voy a enseñar algo, pero voy a aprender mucho. En la cultura, claro que sí. Sí, así que es uno de mis bucket list. Así que tenemos que hablar de eso, amiga, a ver si llego Sí. allá. LA. Porque usted no lo sabe, a lo mejor no está, usted vive, como digo yo siempre, en Narnia. Esta chica fue de las primeras que empezaron en LA back in the years. I'm old. Ay, no, ¿qué va a hacer, Estoy mami? Si tú vieja. estás entera. En la vida me ha pasado fuerte a mí, pero a ti no te ha pasado nada. Cuéntame, porque mucha gente no sabe que tú empezaron en los congresos en Los Ángeles con los Vázquez. Pues, ¿con quién fue que primero empezaste? Con Alex da Con Silva. Alex de Silva. Y yo Sí, recuerdo sí. esos videos todavía. Y yo me acuerdo haberte visto en el 2001 cuando yo fui a Los Ángeles. Sí, la verdad que hace mucho tiempo, cuando aquello del estilo Los Ángeles, como showmanship, la gente le gustaba mucho las presentaciones. Y entonces en Los Ángeles se usaban mucho temáticas tipo películas de Hollywood, con su Claro. vestuario más teatral. Beetlejuice, y estamos hablando de Salsa Free y Exacto, Salomón y toda esa gente. exactamente. Alex con Misión Imposible Sí. y cosas, Terminator. Terminator, todas esas cosas. Y Sí, sí. entonces a la gente le gustaba mucho esos espectáculos. Empezaron a usarse por los rumberos que usaban la rumba cubana, con Alex da Silva que hacía el tango y que hacía también cabaret y un poco de ballroom, a mezclarse todos esos estilos y la gente empezar a implementarlos en su rutina. Más también la parte del teatro, la parte esta de la venta de Hollywood, como hacer temáticas, o sea, cada rutina tenía una temática. Es de ahí donde entonces se expande en lo que es la parte esta más comercial de show, todo este estilo de Los Ángeles, y tanto así que llegó a Europa. Vemos luego que entonces un linaje de eso es Tropical Jam, con Fernando Sosa, o sea que él tenía mucha esa línea. Pero no sé si para estas personas que también están visitando este contenido puedan educarse. Obviamente hay mucho más de lo que conocemos ahora, Sí, hoy en muchísimo historia, más. pero antes se recuerda cuando los congresos la gente no dejaba que tuvieras los shows porque era como presentar el proyecto de su trabajo del año y no había esa copycat, todo el mundo presentaba cosas tan diferentes. Sí, era como una exposición diferente. Un congreso era digno de sentarse a ver todos los shows porque no había como es lo que hay ahora, que pues todo el mundo baila salsa, es más o menos lo mismo, y perdón, ¿verdad? No quiero encajar a nadie, pero en un pasado, si revisitas esos videos, vas a darte cuenta que es que había tanta riqueza de ideas. Es muy cierto. Creo que siento que como no había tanta información como ahorita, o por ejemplo, mira, yo ahorita estoy haciendo mucho dinero como coreógrafa. Hay personas de todas partes del mundo que me mandan una canción y yo le monto las coreografías. Pero no había antes nada de eso. Entonces la gente tenía que venir con su propia idea. Hay gente que ahorita, por ejemplo, no tiene tiempo de hacer su coreografía porque está ocupado con otras cosas y prefieren pagarla, pero antes no se estilaba eso. La gente venía con lo que le salía del alma. Lo que trabajaban en sus clases, en su salón, con su gente. Entonces, pero entonces, perdóname, haces eso para que la gente sepa también, y si te quieren contactar para algún trabajito, ¿verdad? Porque también eso es parte. Sí, también limpio rutina. En Instagram como Alien R. Ramírez. En Facebook como Alien H. Ramírez. Ok, entonces me la busca por ahí para que ella lo cuche, le dé sus ideas, le limpie, le chequee sus coreografías y viene a competir, todo eso. Ok, entonces, de LA pasas entonces, ¿cómo sales de LA tú? Bueno, es que cuando estaba en Los Ángeles, que me sentía cómoda en ese momento, me caso con un cubano. Ah, ok. Y entonces me lo llevo para Los Ángeles, y como yo trabajaba mucho, en el área donde yo vivía era una área de chinos. Entonces sentía cómodo porque no hablaban nada de español. Entonces él se me deprimió mucho y me dijo, ay, yo no quiero estar aquí, no me gusta Los Ángeles. Y entonces me dijo, vámonos para Miami, que estamos más cerca de la familia. Y entonces yo iba mucho también a Cuba, pero él no podía ir porque todavía no tenía sus papeles. Y yo dije, bueno, vámonos para Miami porque en Miami yo tengo familiares, tenía a mi papá también. Y así fue como entonces, por amor a la familia, regresé para Miami. Oh, wow.
Y ahora él está para el oeste, así que en este año nos volvemos nosotros para el oeste. Especialmente queremos estar en Oregón o Washington, todavía no sabemos. Pues mire, entonces propóngale aquí, déjele aquí en este video, pero antes de que deje algo, suscríbase, comparte y déle like y a la campanita, pero entonces déjale qué ciudad le gustaría que alguien Ya sí, visitara, porque si a así lo mejor te mismo. puede, saber Dios, si a lo mejor alguien que está viendo este video te puede Así, sugerir así. a dónde ir y todo eso. Ok, amiga, de verdad que no solamente es grato tenerte aquí, pues por lo que significa nuestra amistad de tantos años, porque sé que mucho de lo que hemos hablado aquí hoy le puede dar luz a mucha gente. Antes de culminar la entrevista, algo más que quieras decir. ¿Qué planes son los que tienes ahora? ¿A dónde vas? Wow, bueno, los planes es tratar de mantener la carrera, tratar Sí. de seguir influyendo en las nuevas generaciones, de aportar algo de conocimiento, algo de amor, algo de esperanza a cada persona del ambiente, porque no todo el mundo tiene el mismo, ¿cómo se dice?, la misma meta. Entonces ese es el proyecto principal, tú sabes, ser yo, como te decía, una mejor persona en todos los sentidos, ser una luz para aquellas personas que están alrededor mío, o sea, algo más espiritual, o sea, he alcanzado mi carrera de todo, lo que quiero es mantenerlo y aparte de eso, pues aportar un poquito más en la parte de lo que es la conexión espiritual con las personas, Que en orientarlos. nuestro caso está mucho más que... Ay, está conectada. Mira, para concluir esta entrevista, ¿te ves alguna vez retirada de bailar? No Porque no creo. creo yo tampoco. No creo porque hay mucha tela por donde cortar. Quizás me pueda ver, quizás me pueda ver fuera del escenario como bailarina, pero como mentora, como Sí. coach, coreógrafa, maestra, creo que no. Jueza tampoco. Es que de Y verdad... incluso yo veo a algunos Ajá. viejitos cuando dicen over 50, over 60, y yo los veo Yo estoy por bailando, yo ahí. dije, yo quiero estar ahí. Ayer estaba mirando la categoría over 40, digo yo, esa es mi categoría. No, pero que va, amiga, tú estás todavía divina Ay, muchas y gracias. deseo de todo corazón que la luz siempre brille en ti, Ay, porque amén. llevas no solamente cosas lindas que compartes y que das a todo el que está alrededor de ti, y me considero muy afortunada. No solamente Ay, yo decirte también me siento amiga muy afortunada pues, por tantos por años ti. y a pesar de que no nos vemos con tanta frecuencia, siempre reconectamos como que Sí, inmediatamente a no, la y vez se que nos siente el vemos. amor, el cariño. Tú No, también tienes una personalidad definitivamente súper sí. dulce No, hacemos un poquito y ahí. alegre. No, siempre sí, eso siempre, siempre estoy contenta y trato de no estar, no me enojo con facilidad, pero ha sido de verdad todo un honor, no solamente tenerte aquí, sino que aceptaras y que siempre seas tan accesible y tan elegante. Gracias. Usted viera, esta mujer me hizo todo tan fácil para hacer esta entrevista que fue espectacular. Antes de concluir este episodio, no olvides darle a la campanita, suscribirte, pero también no olvides darle cariño a los sponsors, las personas que están aquí con nosotros, que nos ayudan, que es la Liga Latina de Itamar Martínez, Diamond Global, que es el bebé de la casa, y Ricardo Lucho, que es el abogado de la comunidad, ¿ok? También no olvides que tenemos branding nuevo, que tenemos diferentes merch que vas a poder ver en las redes sociales, pues para que nos apoyes, los super chats, los super stickers, y pues es forma de apoyarnos, pero si no quieres hacer nada de eso, por lo menos suscríbete, dale a la campanita, porque así me ayudas, comparte el contenido. Aliño, tengo algo para ti aquí. Mira, porque esto es lo nuevo, así Qué personalizado para lindo. ti, Ay, para que muchas cuando gracias. bebas algo por ahí, te refresques, siempre te acuerdes que tienes una amiguita que te adora, Ay, ¿ok? amor, muchas Así que gracias. bienvenida a Diamond Talks formalmente y espero que en algún momento dado poder volver a tener otra visita y que Ah, y nos otra sentemos a hablar de cosa cosas. importantísimo, no sé si a lo mejor la gente conoce, que tienes un arte para diseñar Ay, estamos increíble. haciendo Mira, vestuario. mira aquí, mira este fashion, mira qué cosa más bella. No podía venir Aparte, menos si tú siempre estás de punta en blanco, tenía que no, hacer y lo propio. aparte los vestuarios que tú haces, los diseños que tú haces, como Gracias. también, tú sabes, ayudas a la belleza femenina a resaltarse y también masculina, especialmente en las competencias, se te agradece bastante. Gracias. Puedo ver en la presencia escénica cuando es un vestuario tuyo, lo reconozco enseguida. Ay, gracias. Estamos ahí Súper, súper haciendo especial. pininitos. Así que entonces, mire, usted siga pendiente a los contenidos que vamos a hacer. Siga pendiente a todos estos artistas que estamos trayendo porque estamos haciendo esto con mucho sacrificio, esfuerzo, pero sobre todo con mucho cariño. Así que nos despedimos entonces. Siga por la orillita. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Amiga, qué bella. Muchas gracias. Mírate, no le di al micrófono, dame un abrazo. Ay, Dios mío, esto ha sido especial, de verdad, tenerte es una bendición. Ay, amor, ¿Cómo te gracias por todo. sentiste? Bien, me sorprendiste ahí.
Hola amigos, soy Itamar Martínez, gracias por visitar mi página Centro de Ayuda para Accidentes. Pues si estás visitando esta página es porque probablemente tuviste un accidente o una amistad o un familiar, pues aquí estamos para ayudarte. Me puedes llamar al 813-322-2828 o puedes enviarnos la información aquí en esta misma página y te responderemos lo más antes posible. Gracias y estás en buenas manos.